saludarte nuevamente para la gente que se está sumando y bueno, ya son las 19:04. Bueno, Este, buenas tardes a todos. Yo soy Gustavo Rodríguez Baigorri, Eh, soy médico especialista en urología, en andrología y en psiquiatría. Mi trabajo es solamente en el área de la sexualidad y la medicina sexual y estoy a cargo del área de sexología y medicina sexual del Hospital Enrique Tormo, es un hospital de la ciudad de Buenos Aires, para quienes no sean de aquí, ¿verdad? Eh, la verdad que es un gusto y me parece muy interesante el tema que hoy vamos a abordar, que es cuándo el fármaco en sexualidad es un acompañante o es un encubrimiento de la sintomatología subyacente ese encubrimiento podría tener diversas consecuencias, ¿no? Eh, digamos, el fármaco en terapia sexual es una ayuda sin lugar a dudas. Vamos a ver la díada que se forma cuando ese fármaco pasa a ser eh, algo que tapa, que no permite ver el iceberg. Si uno lo tomara como un iceberg, la punta es lo más chico justamente, lo más grande suele estar abajo. Así como el síntoma a vos te gusta llamar problemática sexual, de la disfunción sexual o de la alteración de la respuesta sexual en alguna de sus etapas, ujú. eh, deseo, erección, eyaculación, orgasmo, eso, sin lugar a dudas, que puede ser, el inmanente de una problemática vincular, donde el varón solamente consulta por la disfunción eréctil, sin llegar a ver que detrás de eso hace tiempo que no se ven ni se tocan con su pareja, pero eso lo dejo para vos, ¿verdad? Para que Gracias. vos lo desarrolles. Eh, No, pero es muy importante, es importantísimo que vos de tu especialidad también lo tengas en cuenta, por supuesto. Y eso es lo que hace que podamos tener un diálogo profesional aquí, hoy, aquí, ahora y además con los pacientes, ¿no? para, para empezar, las disfunciones o las problemáticas sexuales en general el médico no las aborda porque suele ser algo que le complica la consulta, le lleva más tiempo, le abre otros íconos y suele quedar en una disociación que es, bueno, el médico dice, si cualquier problema, que me lo pregunte. Y el paciente se queda esperando, uy, bueno, espero que el doctor me pregunte. Si uno viera las estadísticas y dijera, bueno, en una consulta médica, ¿quién habla de sexualidad? ¿El médico, el paciente o el acompañante? Y la mayoría de las veces el médico no pregunta. O sea, estadísticamente podríamos decir que entre 7 y el 18% de las veces es el médico el que pregunta si hay alguna problemática sexual, entre el 80 y 90% es el paciente y ahora un 10% aproximadamente es la pareja del paciente quien manifiesta que tiene una problemática sexual. Y en general suele ser al final de la consulta, en el caso de la urología general, consultan para evaluarse la próstata, llevan el 95% del tiempo de la consulta y cuando ya está por terminar dicen, tengo algo más. Una cosita, pero no sé si tiene tiempo, te dice. Ahí queda justamente, queda en que el médico no tiene el tiempo, la disposición, el paciente no se siente escuchado, perdió la oportunidad, cuando en realidad lo ideal sería, cuando pasa eso yo aprendí que es mejor decirle, mire, hagamos una cosa, esto es tan importante como la otra consulta. Ujú. Organicemos otra consulta para hablar exclusivamente de esto, porque en 5 minutos no se puede hablar de la intimidad de nadie, ¿verdad? Este, el tema, uno podría decir, esta díada, esta disociación, esta problemática, donde pasa a ser un, digamos, donde el fármaco, a ver, ¿cuándo sería una ayuda el fármaco? Ujú. Cuando resuelve la sintomatología, cuando el fármaco nos permite de alguna manera, bueno, llevar adelante el tratamiento de yo le llamo disfunción porque para mí es una disfunción o eyaculatoria o eréctil, ¿verdad? Sí, Pero sí. obviamente es una problemática sexual. El tema es que yo no sé si esa disfunción
tiene una causa orgánica o no. Por claro. ejemplo, hoy sabemos, hoy sabemos que el, la disfunción eréctil de causa orgánica, o sea, esa disfunción eréctil que empieza lentamente, gradualmente, que el paciente nunca sabe decir exactamente cuándo comenzó, no sabe si empezó hace un año o hace 3 años, tiene una dificultad creciente en lograr o en mantener la erección, la pierde con los cambios de posición, hace una consulta por la disfunción y uno descubre detrás de esa disfunción eréctil que hay una causa orgánica, hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco, sedentarismo, obesidad, andropausia, que sería el nombre de divulgación de la baja de testosterona, ¿sí? Todas esas causas orgánicas que pueden estar por detrás de una disfunción eréctil muchas veces llevan a que el paciente, por primera vez en los últimos 10 años, consulte al médico. Cuando ya Sabemos, está avanzada la problemática además. el tema es que no solamente está avanzado Ah, la disfunción eréctil, sino lo disruptivo que podría ser esa claro, disfunción eréctil claro. en la pareja, en su estado de ánimo. Sabemos claramente, hay muchísimos trabajos que avalan la asociación entre la disfunción eréctil y la depresión, Ujú. la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, todas esas cosas hacen que un varón tempranamente quede con baja testosterona. O sea, un 30% de los varones vamos a ser andropáusicos. El 100% de las mujeres tienen una menopausia. Bueno, el 30% de los varones tenemos una andropausia, que es la baja de testosterona más allá de los valores que se esperan para cada década de la vida. Esa andropausia puede ser muy precoz en un varón con, como decía, todas las causas que sean cardiovasculometabólicas. Hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, todo eso va a influir para que el varón tenga una baja testosterona, ánimo deprimido y a la vez una disfunción eréctil. Quizá todo lo Ujú. anterior no importa. Él consulta solo por la disfunción eréctil, que es Totalmente, lo único que le importa. El totalmente. tema es que detrás de esa disfunción eréctil está toda la patología que le fue tapando las arterias del pene, pero a su vez también fue tapando las arterias coronarias. Exacto. Por lo tanto, si yo hoy recibo un varón con una disfunción eréctil y encuentro que detrás de esa disfunción tiene todas estas causas que mencionaba, perdón que lo repita, pero es importante, No, es colesterol, importantísimo. hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, baja testosterona, todas cosas que ni siquiera las sabe y no son tratadas, todo eso va a hacer que un porcentaje alto de esos varones que consultan por disfunción eréctil y son tratados pero no investigados, entre el 11 y el 15% de esos varones va a estar infartado a los 5 años. Porque así como se le taparon las arterias del pene, se le van tapando las arterias coronarias. Y en realidad todas las arterias del cuerpo. El riesgo de ACV aumenta con todos estos problemas cardiovasculometabólicos, pero el varón suele consultar solamente por el síntoma orgánico, por el síntoma sexual, que es la falta de erección. Ahí es donde la medicación podría favorecer o encubrir. ¿Cuándo favorecería? Favorecería cuando yo o el sexólogo que está al frente dice, mire, o sea, usted tiene una disfunción que parecería tener características de organicidad. ¿Por qué? Porque empezó solapada gradualmente, porque no va respondiendo a la dosis promedio del sildenafil, que es el Viagra. Entonces, antes de aumentar la dosis, ¿por qué no averiguamos qué hay por debajo? Si yo le aumento la dosis, el fármaco funcionaría como un encubrimiento, porque no diagnostico y no me ocupo de las No. cosas que están por debajo, ¿verdad? Ujú. No sé si hasta ahí se va como armando lo que significa encubrimiento de un fármaco. No, por supuesto, porque en ese caso sería simplemente ver el síntoma y no tener una mirada integral, ¿no? Integral a nivel, en este caso médico, del funcionamiento de un organismo.
Y además pensaba que todas estas manifestaciones que estás mencionando, Gustavo, no siempre, pero habitualmente se dan quizás también dentro de una pareja de larga data o de una relación de larga data o pisado los 40, 50 y entonces ahí también, por eso a veces yo lo llamo problemática, entran a jugar los multifactores, ¿no? Donde se puede, donde quizás también por eso se acentúa más en el síntoma sexual, porque si es una pareja de larga data, puede estar aportando también una mala relación o un aburrimiento o cansancio por la convivencia. Y si es una persona o un varón que se separó y tiene una nueva pareja o empieza a salir con nuevas parejas, quizás estaba acostumbrado a un ritmo sexual casi inexistente o nulo, donde él no notaba esto, o lo notaba pero no le preocupaba tanto, y con una nueva relación empieza a alarmarlo, ¿no? Entonces, y él en general se puede atribuir también a la inseguridad que él tiene, o él se lo puede atribuir, y entonces viene a resolver esto como para poder empezar a salir con mujeres, otras mujeres que no son con quien estaba acostumbrado hasta ese momento. Y esto que vos decías al principio, de que en general hay como un pensamiento, digamos, un diálogo interno silencioso entre el paciente y el médico, le pregunto o no le pregunto, el paciente en general, ¿no? Y pregunta sobre el final cuando el médico no puede responder, pues que también pasa con nuestros colegas psicólogos, ¿no? Donde lamentablemente también muchas veces hay como una separación entre lo que es psicológico, aunque parezca mentira, ¿no? Y sexual. Y entonces, a veces los psicólogos que no están formados en sexología no preguntan porque piensan, bueno, espero que el paciente lo hable o dejo que se manifieste. Y realmente no se toma, creo que no se le da la importancia que se merece, no solamente porque es importante la sexualidad, sino porque son importantes todos los prejuicios y las dificultades que tenemos para hablar de sexualidad. Tanto el Sí, paciente como el médico, ¿no? Todos estamos sí, atravesados por esta cultura, ¿no? Donde ha sido medio tabú hablar de sexo. Entonces, si el terapeuta no me pregunta, no le cuento. Sí, andamos mal, pero no, y el terapeuta no indaga, o habla sobre otras cuestiones, bueno, pasa de largo. Y no, te el digo por eso, tema, sí, la, en la investigación, en el interrogatorio de la intimidad sexual, ¿verdad? Uno, por supuesto que todos hablamos de sexualidad, todos tenemos sexualidad y todos podemos opinar sobre sexualidad. El tema es que formarse implica, como cualquier formación, una formación aparte de la formación médica o la formación psicológica, exacto, independiente. sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder aprender a preguntar. Mira, yo te diría, por ejemplo, algo de lo cual hoy se puede hablar fácilmente, que es la masturbación. Yo, cuando empecé, mis pacientes se enojaban mucho cuando yo les preguntaba si se masturbaban, porque era otra época, pero aparte yo lo preguntaba seguramente mal, porque lo preguntaba como muy administrativamente, y ¿usted se masturba? Doctor, ¿cómo va a decir si yo me masturbo? No, eso no se hace. Yo una vez Eso no casi, sé, después nunca más. Entonces, claro. después yo fui tomando experiencia, fui teniendo como más roce con el interrogatorio, con el sentir de la otra parte, cuando Claro, uno va buscando, doy como implícito. Entonces, cuando pregunto, ¿cuándo te masturbas? ¿Es mejor la erección que cuando tenés una relación? Ahora todos mis pacientes se masturban, entonces pasamos de la nada a todo. Seguramente es porque yo aprendí a interrogar distinto, y ellos lo más pueden hablar, también ellos pueden hablar. que ellos pueden hablar. Hay un Este, permiso social, sí, pero uno podría ir más profundamente sobre esto y preguntar, totalmente. eh,
¿Con qué frecuencia te masturbas? ¿Cómo te ¿Cómo? masturbas? Porque uno Exacto, asumiría ¿cómo? que hay una forma tradicional de masturbarse. Ok, Claro, hay pero hay varones que tienen variantes muy específicas y que eso exacto. podría estar, cuando uno llega a ese punto como de entendimiento de la intimidad, podría como, bueno, ver que hay otras cosas que están por detrás de esa forma tan peculiar de De masturbarse, ¿verdad? masturbación. Eh, pero me parece que cuando, por ejemplo, en la eyaculación precoz, ¿no? Porque hablamos de la disfunción eréctil, pero la eyaculación precoz a veces veo chicos de 20, 21, 22 años que ya fueron tratados con fármacos para demorar la eyaculación y Sí, eso es catastrófico, es totalmente, catastrófico, totalmente, pero es muy frecuente, totalmente, eh, absolutamente. porque no le dieron la chance, no le dieron la oportunidad, no le dieron la posibilidad de poder aprender y aprenderse para poder Exacto, descubrir su exacto. cuerpo, etcétera. Esto, o sea, no es un tema menor. El No, aprendizaje del control eyaculatorio para un varón es muy importante y son cosas que, como, bueno, la educación sexual ha sido bastante liviana, generalmente, ¿mm? por lo menos en la época en la que a mí me tocó sufrir la adolescencia, era ausente. Ahora puede estar más presente que se hable más de sexo, distinto que se eduque más sexualmente. Exactamente. Por Sí, supuesto que eso está más presente, pero que el varón aprenda el control eyaculatorio es un proceso que le va a llevar poner el cuerpo, poner la atención, la cabeza, sin esperar la efectividad de entrada. ujú, Eh, el mismo varón que a veces consulta para solucionar la eyaculación precoz ayer, no a futuro, sino ayer la quiere haber solucionado, claro, está en una escuela de fútbol o está aprendiendo a jugar al golf, paga un dineral para aprender a jugar al golf, rotar la cintura, hacer sí. todo un trabajo que implique apropiarse de cómo pone el cuerpo en la cancha, De pero a veces concentrarse. concentrarse, pero a veces se resiste a aprender a cómo pone el cuerpo en la cama, o sea, concentrarse Exactamente. en sus percepciones que le ayuden a identificar el momento preeyaculatorio y poder incluirlo. Quiere la pastilla que es más fácil. Eso es parte del médico problema y parte del paciente que Sí, demanda un sí, exorcismo y una solución inmediata también, ¿no? sí, Estoy mencionando cosas así donde el fármaco puede ayudar, pero también puede encubrir o inhibir totalmente. un buen No, desarrollo. por supuesto, porque no es lo mismo un fármaco dado, como vos decís, a un muchacho de 19 o 20 años que seguramente comenzó a masturbarse de manera rapidita, pero todavía no focalizó su concentración en, en el cuerpo, porque además hay como algo, ¿no? Como un a priori de que el varón sabe de sexualidad y que va a poder manejar todo y que si no sabe y tiene que aprender algo, no es tan varón. Ujú. Distinto es en esta etapa de la vida que además consultan más abiertamente los chicos que cuando ya se instaló y pasaron unos años en un varón de 30, 40, 45 años, de empezar a darse cuenta allí, muchas consultas son, no me había dado cuenta que era eyaculador, era eyaculador precoz, ¿no? Ya le pusieron su título. Nunca se quejaron antes. No, exactamente. Y bueno, y le llama mucho la atención cómo tienen que empezar a esperar eh, sus tiempos y que incluso poder pausar y poder hacer las cosas más lentamente, que a veces es lo que también, por supuesto, la pareja o la mujer en este caso necesita y requiere, eso lo ayuda a ir más lentamente a la relación sexual y no a ir de una manera desbocada, apurada, a los bifes. Claro, Es pero es como todo un trabajo. siempre. Exacto, Es todo es todo un un trabajo, exactamente, es un trabajo. trabajo. Sí, sí, sentir la inminencia eyaculatoria, poder esperar, respirar, preguntar cómo está la otra persona, te gusta, no te gusta. Espérame, porque generalmente el espérame era femenina. Espérame, espérame, no te apures.
claro. ¿no? Porque tanto biológica como psicológicamente, bueno, la mujer necesita todo un juego previo y además de necesitarlo, lo disfruta. Y Sí. ahí, cuando esto se puede congeniar, los varones van descubriendo que también disfrutan de este proceso previo que era absolutamente desconocido. Ujú. Pero justamente, ¿sabes el tiempo que lleva como varón poder apropiarse de que el estímulo erótico del juego previo es un peaje que uno debe pagar con mucho gusto para poder, o sea, ese Sí, juego previo es un peaje para después tener el campo abierto, pero totalmente. incorporar eso en el imaginario masculino lleva mucho Masculino. tiempo, estamos Sí, empujados por más de 2000 años por la espalda de cómo deberíamos actuar. Entonces, totalmente. desarmar y volverlo a armar de otra manera no Exacto. siempre es fácil. Es mucho más fácil recurrir a una medicación para resolver el síntoma. eh, Totalmente. Sí, no, no, pero eso pasa en lo biológico y pasa en lo psicológico también. exacto. Este, Sí, y si algo vincular se resolviera con una pastilla, sobre todo que a los varones nos cuesta bastante. Mira, yo siempre digo, uh, a los varones nos cuesta hacernos cargo de nuestras dificultades. uh-huh. Eh, y cuando son sexuales, por supuesto que estamos disociados porque le pasa el pito, no nos pasa a nosotros. Y vamos al consultorio, los varones van con esta actitud. O sea, si pudiera dejar los genitales en el consultorio para pasarnos a buscar arreglado la semana siguiente, lo haría. Con, Como el e- auto, el con ese auto, nivel el auto. Y que cuando paso lo cuarto sábado. prendes haga, viste, el motor se sienta potente. Sí, sí, sí. Si puede ser, sin caño de escape, para que se escuche más. Claro, sí, sí, no me hago cargo, no, viste, los varones estamos formateados por el imaginario occidental judeo-cristiano eh, con respecto a las cosas que se jactan de la masculinidad, tienen que ver con las transgresiones muchas veces, como lo que quiero, no me importa mi físico, no Totalmente. me importa nada, cuidarse no es digno, mucho menos sufrir emocionalidades, emocionalidades que eh, casi que te diría, consultar por un problema emocional para un varón sería casi como perder la identidad de género muchas veces, Totalmente, sí, donde se exacto. estructura. Entonces, ni hablar si eso está vinculado, lo emocional con lo sexual, y lo sexual con lo inmanente de lo vincular. Sí, sí, sí. No, no, absolutamente. Ellos son, ¿no? Yo les hago siempre el chiste de, bueno, a ver, ¿dónde naciste? En Buenos Aires. Bueno, pero ¿sabés qué? Los varones no somos el centro, no es son el centro, ¿no? Por lo del penecentrismo, y aparte digo, no es necesario tener un obelisco mañana, tarde y noche. Vos mencionabas hace un rato eh, que una de las pautas o una de las situaciones en las que sucedía a veces un cambio en la erección eran los cambios de posición en las relaciones sexuales. Y a veces esto preocupa demasiado porque los varones creen que tienen que tener todo el tiempo de toda la relación sexual, y creo que de ahí también viene todo este prejuicio y ese miedo a colocarse un preservativo, sobre todo en las generaciones después de los 30, Sí, 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 sí. porque creen que o sienten que ni bien cambian de posición o frenan un momento para colocarse un preservativo, se les baja y entonces ahí ya está, se terminó, ¿no? Sin poder tener en cuenta que orgánicamente y físicamente y humanamente no es necesario que continuamente tenga la misma turgencia el pene, que puede Ujú. tener variaciones y que así como se bajó por un cambio de posición o porque fue al baño o porque se puso un preservativo, estimulado se vuelve a erectar. Pero Ah, si bueno, sí. ya dentro de su cabeza empezó a pensar, ay, bueno, ya está, se me bajó, listo, ya no,
esto es lo que hace que después no pueda volver a tener una erección y le eche la Luego, culpa al preservativo o la al cambio de posición. enciende la alerta automáticamente. Claro, claro. ¿No? Eh, pero ahí está el pensamiento mecanicista que solemos tener los varones con respecto a que las Ujú. cosas suceden. La erección se logra y se mantiene al 100% todo el tiempo hasta que eyaculo. Por otra parte, solemos pensar que el buen sexo está cuando nos desnudamos, vamos a la habitación, penetramos y eyaculamos. Y Exacto. muchas veces, vos sabés que en terapia sexual hay que hacerlo. Al revés, salir de la habitación, vestirse, buscar tener sexo, no acostado sino de pie, etcétera. Como deconstruir lo construido culturalmente. Exactamente, sí, Sí, eso es un trabajo muchas veces con pico y pala que sí. vos vas a poder contarme mucho mejor que yo cómo se logra eso, porque realmente requiere mucho temple, porque la repetición del pasivo, y pero se me baja, ¿no? Se queda en Sí, la queja sí, solamente. sí, 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 siempre se me baja. Sí, digo, si lo que, y si se baja, puede volver a subir. Lo que pasa es que si vos ya empezás a autocuestionar y a tener la certeza de que se baja, esto no solamente es una cuestión psicológica, sino que vos sabés perfectamente como médico que, bueno, dispara todo un mecanismo de estrés que Ujú. hace que la sangre se vaya para cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Menos para el pene, se retira del pene, pero por el estrés y el miedo que tiene en ese momento y no por Examen, otra cosa. la situación de examen que implica liberar adrenalina y la adrenalina termina Exactamente. vaciando al pene de su contenido. Eh, es lo mismo cuando yo lo mencionaba, esto de la pérdida de la erección con los cambios de posición. Por supuesto que puede pasar en una disfunción eréctil psicógena, y está perfecto dejarlo en claro así porque el varón presta atención automáticamente al pene cuando cambia de posición, entonces ahí se le baja. Pero cuando lo mencioné, lo mencionaba en la causa orgánica, donde, y Totalmente. vuelvo a repetirlo porque puede ser Sí, interesante para quien se sí. une. El pene está formado por tres cilindros, los dos cuerpos cavernosos y Ujú, el cuerpo esponjoso, que es la uretra por donde sale la orina. Los dos ujú, cuerpos cavernosos son las esponjas que se llenan de sangre en el momento de la erección. Las esponjas esas, me gusta compararla con una esponja de baño uno la puede ujú. apretar, soltar y vuelve a su posición normal, o la apoya sobre el líquido y absorbe todo el volumen de líquido. Bueno, si uno esa esponja la dejara al sol, se acartonaría, perdería la elasticidad y la capacidad de almacenar líquidos. Eso, para hacer un panorama gráfico, eso mismo pasa con el cuerpo cavernoso y la capacidad de almacenar sangre con la hipertensión, la diabetes. El Exacto. tabaco es nefasto, el tabaco es nefasto para las erecciones, ni hablar si se combina con hipertensión y diabetes. Son los tres Esto factores de riesgo más es muy severos para... importante, es importantísimo que lo puedas recalcar y subrayar, porque no se toma, aunque ahora la gente fuma mucho menos, pero no se toma conciencia de los años, quizás de muchos años de fumadores, la incidencia que puede tener en la erección el tabaco. Es tremendo porque, y es ahí donde viene el síntoma de la pérdida de la erección, no solamente la dificultad en lograr y mantener la rigidez, sino esa rigidez parcial, quizá de un 70%, al querer cambiar de posición la pierde. Eso se llama fuga venosa, porque la sangre entra al pene pero no alcanza a mantenerse porque está pinchado. La cámara de Ujú. alta presión, que es el cuerpo cavernoso, por todas estas cuestiones cardiológicas, metabólicas, endocrinológicas, hace que se vaya pinchando. Es mucho más complejo que esto, pero funciona para imaginárselo como un sistema hidráulico que está pinchado. Entonces, obviamente pierde presión, pierde Claro, líquido y desinfla. pierde, Muchas exacto. veces se desinfla, logra el varón una erección para penetrar, pero se le desinfla adentro, intracoitalmente, y eso es un síntoma también. También puede ser un síntoma psicológico, lo que vos Totalmente. decías, la Sí. generación de adrenalina y la tensión incrementada puede generarle un pulso de adrenalina que le baje la erección, sin lugar a dudas. Está bueno decirlo, la adrenalina está pensada para el,
todo lo que implique la pelea, la huida, la defensa, es necesario para la existencia. La adrenalina nos Alerta. carga, Ujú. el alerta nos carga la adrenalina de glucógeno en los músculos, nos dilata las pupilas. Está preparada para cuando nos corría el dinosaurio, digamos. Bueno, nunca hubo Claro, dinosaurios humanos, pero está preparada para la pelea, la huida y la defensa. sí, ¿La adrenalina es necesaria para la vida cotidiana? Sí, pero para la sexualidad no. Si hay la claro, mínima adrenalina, se pierde la erección. Y negativo, todo lo que claro. implica la ansiedad anticipatoria, que es el temor de actuación, la ansiedad de desempeño, son sinónimos, está vinculado a la adrenalina, porque es la situación de examen. En Ujú. esa situación, no importa el nivel de rigidez que tenga, lo voy a perder si tengo una situación de estrés de ese momento. Ujú. Y es fácil describirlo, no es fácil tratarlo cuando ya está Ujú. incorporado Totalmente. y, y grabado a fuego muchas veces durante Exacto. muchos lustros, ¿no? Sí, sí, como un mecanismo automático. Pensaba, ¿no? Eh, si has tenido, y quizás, seguramente que sí, eh, muchas veces esto yo lo veo bastante en el consultorio, los síntomas se dan complementariamente, ¿no? Bueno, a ver. ¿No? Por ejemplo, eh, no lo mencionaste, pero lo puedes mencionar, las distintas dificultades para la erección que hay, o las distintas, eh, sí, las distintas formas de de erección primaria o una erección secundaria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que a veces los pacientes escuchan esto. Y si has tenido a veces complementariamente con la pareja como dos disfunciones, digamos, dos problemáticas sexuales que se complementaron para que no suceda, no para que suceda, ¿no? No, claro, sí, sí. Ujú, Es que generalmente, si uno dijera, bueno, la respuesta sexual que describieron Master y Johnson en el 66, ujú, la respuesta de erección, meseta, eyaculación y orgasmo, las cuatro sí, fases, cada una de esas etapas tiene una patología propia o una biología propia, una y biología propia. dice que suelen presentarse más de una disfunción, eh, o sea, una disfunción eréctil seguida de una eyaculación precoz, cuando en realidad no la tenía la eyaculación precoz. Pero la pérdida de erección hace que un varón que a lo mejor no tenía eyaculación precoz, pero tampoco tenía muy aceitados los mecanismos de retardar esa eyaculación, trata de compensar los tiempos breves que le va a durar esa erección, eyaculando antes, porque eyacular es mandatario, digamos, ¿no? Para el varón en general. Entonces, suele haber más de un síntoma de disfunción sexual. La pérdida del deseo suele ser secundario al fracaso reiterado con la erección. La Ujú, eyaculación precoz puede ser secundaria a la disfunción eréctil. ujú, Y la pérdida del deseo, complementando ahí, tenés tres causas que afectan la respuesta totalmente. sexual. Por otra parte, Sí, vos me preguntabas con la pareja. Bueno, una mujer que no lleguemos a pensar en la anorgasmia, pero una mujer que tenga eh, más necesidad y más tiempos para poder llegar a una meseta de erotización. En un eyaculador precoz, obviamente, ya va a ser anorgásmica, porque ese varón, eyaculador precoz claro. primario, definiendo la eyaculación precoz primaria, no es tan frecuente por suerte, pero es el varón que siempre acabó al minuto o antes del minuto o a los pocos movimientos, O antes de penetrar, ¿no? o antes de penetrar inclusive, Ujú. como un patrón rígido de comportamiento. No es que alguna vez le pase y otra vez no le pasa. No, Esa ya es otra variante. La eyaculación precoz primaria, que al minuto, antes del minuto, a los pocos movimientos, o al sentir la humedad y la temperatura de la vagina, o del ujú, ano, boca, acaba. O incluso ante portas, como vos decías. Bueno, ese patrón rígido de eyaculación precoz va a hacer que muy probablemente ese varón limite mucho el juego previo para no excitarse tanto, no pasarse de vuelta y no eyacular tan rápido. Cuando en realidad de lo único que se priva es que a su pareja, porque va a seguir eyaculando rápido, pero se privó de lo único que quizá da un poco de placer, que era claro.
juego previo. Entonces, totalmente. esa anorgasmia femenina, por ejemplo, por tomar una pareja heterosexual, esa anorgasmia femenina podría ser complementaria a una eyaculación precoz y así Ujú. darse en todas las combinaciones posibles. Totalmente, sí, 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 por supuesto. Y además también depende la pareja, ¿no? Porque este, no es desconocido que uno cuando está con alguien que le interesa mucho y que le gusta mucho y que lo valora, se perturba más, ya sea del lado mujer como del lado varón, que cuando uno está con alguien que no le interesa demasiado. ¿No? Entonces, a veces incluso muchos varones también se perturban con la mujer con la que vivieron muchos años porque quizás tiene un carácter muy fuerte o muy autoritario y lo degrada constantemente, se enoja y él quiere seguir teniendo la potencia sexual o, digamos, acá está como muy entrecruzado, bueno, es que yo estoy teniendo una problemática sexual o es que no puedo sentirme potente ante esta mujer que está todo el día diciéndome que hago las cosas mal, ¿no? No, bueno, Eh, claro, pero es que uno debe investigar en la consulta exactamente. Ujú. la evaluación contextual, la evaluación del contexto. Sí. Juan Carlos Kunesov, que fue y ha sido y sigue siendo mi maestro, Ujú. siempre me enseñó a peinar muy prolijamente este tema, ¿no? La evaluación Exacto, sí. contextual. El paciente tiene pareja, porque no es lo mismo una No. disfunción sexual, perdón, yo le llamo disfunción sexual, vos problemática sexual, pero es lo mismo. Sí, sí, Y sí, es esta, lo mismo. esta cuestión se da en un paciente, supongamos una eyaculación precoz. No es lo mismo si el paciente tiene pareja estable, si no tiene pareja, porque siempre va a ser una primera vez con mucha ansiedad por la primera vez. Exactamente. Si esa pareja es agresiva, imprevisible, indiferente, exigente, denigratoria o es colaboradora. Colaboradora en el Exacto, sentido de no exacto. sabotear lo que uno podría trabajar para ayudar a ese varón. Sí, sí. Pero cuando uno le pregunta al varón, ¿usted sabe si ella está al tanto de esta consulta? Y muchas veces no, porque él quiere No, solucionar el tema para volver solo. impecable con el sable enhiesto, para volver Ujú, a penetrar. ujú. Y a veces el síntoma de disfunción hace 5 años que lo tiene. Y en esos 5 años dejó de ocuparse. Básicamente, los varones, cuando nos falla la erección, suspendemos hasta el beso de la buena noche, porque total como no va a haber sexo. Sí. Entonces, cuando volvemos con el problema solucionado, en el mejor de los casos, volvemos a una cama que hace rato que dejamos enfriada, ¿verdad? Porque nos fuimos a la escuela Totalmente. como el oso a morirnos o a resucitar. Algo se ¿no? Dejamos de ocuparnos del vínculo. Entonces, y por otra parte, preguntarle si él sabe si ella tiene orgasmos, cómo los tiene. Ah, sí, los tiene, doctor, claro, ¿cómo nos va a tener? ¿Y cómo sabes que tiene orgasmos? Y porque cambia la cara. ¿Y cómo sabes que eso significa un orgasmo? ¿Le preguntaste alguna vez? No, pero bueno, o sea, para mí sí. ¿Pero Para mí cuánto hace? sí, exactamente. Pero Exactamente. es que es Esto, así, o sea, a lo mejor los que nos están escuchando dicen, che, pero no puede ser para tanto. Pero en realidad uno lo ve que esto es así porque la inferencia que hacemos los varones sobre la dinámica de la respuesta sexual femenina, suele ser, ¿no?, delirante muchas veces. La inferencia que hacemos sobre, no, pero ella cambia la cara, se queja, hace otro ruidito. Entonces, sí, sí, sí. Eh, ¿Tiene orgasmo solo con la penetración? ¿Ella se masturba? ¿Cómo se va a masturbar? Mi pene es el que le tiene que dar orgasmo. O Sí, sea, ¿no? Y es un ente. cuidado si quieren introducir algún juguete o algún vibradorcito de esos pequeños, es como que muchas veces las mujeres tienen hasta como temor de esta propuesta porque sienten que lo van a ofender. También temor de si no van a tener un orgasmo, por lo cual
se sienten presionadas porque sienten que hieren el ego del varón, ¿no? Está tan instalado, a pesar de la época en que vivimos, de que el disfrute femenino depende de la performance masculina, que eso se lo creen los varones y también se lo creen las mujeres, ¿no? Yo he tenido una paciente de 23 años de casada, 50 años ella, su primer orgasmo lo tuvo con su marido a los 50 años, eh, porque todo el tiempo no se atrevía a pedir y su esposo le decía continuamente, no, no, a vos te parece que no tenés un orgasmo, pero sí acabás, ¿no? Ujú. Por supuesto, ella al no haber tenido un orgasmo nunca, porque tampoco se tocaba ni se masturbaba, eh, entre comillas, le creía, pero tanto no le creyó hasta que consultó. Y después, dificultosamente, introdujo un pequeño vibrador en la misma relación sexual que estimulaba el clítoris, porque evidentemente era una relación sexual no estimuladora de la vulva y de toda, ¿no? Ujú. Lo externo, digamos, no es la penetración, porque es como una noticia muy choqueante poder decirle a los varones que no es la penetración lo que genera el orgasmo, es como un nuevo mundo. La única herramienta que los varones tenemos, o sea, tenemos, los varones tenemos el pene, que es un camino de doble vía. O sea, nos conduce al podio o al cadalso. No Sí, hay, porque no tenemos el plan B en general, está todo localizado. Es, sí, y, y bueno, cuando te hablaba de patologías o problemáticas o disfunciones asociadas, ¿cuántas veces? Bueno, cuando hay una problemática de erección, también hay una problemática de apertura porque hay tensión en esa pareja y entonces empieza a estar la pareja, ¿no? Como ya catalogada como que tiene vaginismo o que le duele o dispare uña y entonces tengo miedo de penetrarla porque le duele, claro, ¿no? Y en realidad ninguno de los dos se relaja, como vos dijiste hace un ratito, la tensión y la adrenalina es lo más digamos, lo que menos ayuda en una situación de placer y una situación sexual, ¿no? De pero acercamiento. aparte, una pareja que ya viene disfuncional con respecto a el- la frecuencia, el lugar, la forma, la falta de lubricación, en el caso de ella, la falta de una buena erección o de control eyaculatorio, eh, todas las combinaciones posibles, pero toman anuncios del entorno como salvadores, entonces, Sí. y ahí es donde aparece 50 sombras de Grey. Entonces, hubo pacientes que se había comprado el kit de las 50 sombras, y tenía latiguitos, tenía sogas, Claro. tenía todo lo que había que tener, pero él no tenía, no tenía. Entonces, gorda, nos metamos juntos en la bañadera porque está bueno bañarse juntos, pero no entraban. Entonces, o sea, a veces es más difícil desanudar la problemática Claro, de una claro. pastilla. Había una pregunta por ahí que vi, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es Sí, sildenafil, vardenafil, tadalafil, exacto. son, por supuesto, que fantásticos, realmente Sí, son maravillosos, maravillosos. cambio en la sexualidad, pero no te van a curar un vínculo. No, exacto. La falta de motivación, No, no, el no. higiene, Exacto. son muy difíciles de preguntarlas, pero están. Y si uno no las investiga, por ejemplo, el tema del olfato no es un tema menor con respecto a, desde que levantamos la nariz del piso para la bipedestación, y pasamos del Australopithecus afarensis al Australopithecus, eh, al humano bipedestante y demás, dejamos de tener en cuenta el olfato como un elemento de selección, pero porque pasó a ser más inconsciente y pasó la vista a ser más consciente, por eso nos venden a los varones, nos venden de todo,
ni siquiera una Lola, con media Lola, viste, costado, ya no vendieron un auto, porque somos muy parcialistas. Pero el olfato está, y puede estar como causa de disfunción la falta de higiene, una cosa que, viste, uno diría, pero ¿cómo puede ser que...? Y no lo vas a arreglar con una pastilla eso. Por eso es tan artesanal la sexología. Absolutamente, es absolutamente. Y Artesanal y aparte ir viendo al paciente cómo puede ir escuchando y cómo puede ir uno preguntando estas cosas, ¿no? Para que no se ofenda, uno a veces piensa como profesional para que no se ofenda, pero en realidad cuando uno lo pregunta les genera un gran alivio porque pueden hablar y hasta pueden decir, la verdad que nunca me lo limpio porque no me pasa el prepucio por el glande. ¡Wow! Y ahí nos descubrimos como era algo. Y se quejan de, bueno, quizás por qué no puede hacer su pareja una felatio, por qué no tiene sexo oral. Y le preguntaste, ¿y por qué le da asco? Pero siempre le dio asco, ¿no? Como que hay muchos matices y lo que vos decís es sumamente artesanal, porque además no solamente tiene que ver con la historia de cada uno, sino con el aquí y ahora. Y como, y nadie te enseñó a limpiarte, no, pero me tengo que limpiar, se limpia solo, no se limpia solo, ¿no? Y entonces, o a veces algunos varones que tampoco les gusta el sexo oral, hacerle sexo oral a las mujeres ujú. porque quizás les da vergüenza, o les da asco, o les da fobia. Y entonces ahí uno puede además empezar a detectar alguna otra cuestión psicológica. A ver, ¿tiene fobia solo a esto o a qué más? ¿No? Claro, claro, claro. Todo lo que tiene que ver con un trastorno de ansiedad o con encontrarse ahí con un órgano que quizás lo relaciona más con otra cosa o con Orinar la vagina para no, ¿cómo? Eso no se besa, no. Sí, ¿cómo? eso, eso es para ¿Cómo? orinar. Que, Claro, claro, sí, el argumento, totalmente. Exacto, no, sí tiene olor a pis o no se depiló. ¿Y cómo hacían antes las mujeres que no se depilaban y los varones no tenían sexo? ¿Cómo es este, no? Porque viste que ahora también es, digamos, la moda va cambiando los motivos por los cuales uno a veces justifica la patología o la dificultad por la cual consulta, ¿no? O le cambia el nombre, un trastorno de ansiedad profundo si no es detectado, y como decías cuando comenzamos, y uno y un médico sin preguntar, esta historia psicológica sería, ¿no? O de antecedentes, de sin duda. dificultades psicológicas, no pregunta y da alguna fórmula de estas, esto lo digo porque me ha sucedido, que tenía una alta concentración de ginseng, ¿no? El paciente empezó a tener taquicardia y entonces yo le digo, a ver, mándame la foto de lo que te indicó el doctor. Sildenafil, tenía de todo y hasta ginseng. Y tenía antecedentes fóbicos del paciente. Bueno, Ajá. por supuesto, en ese caso, no eras vos, por supuesto. El urólogo se enojó porque me metí en su medicación, pero le digo, no me quiero meter en tu medicación, pero nada más ten en cuenta que no todas las personas el ginseng le genera el mismo efecto. Esta persona es muy sedentaria, no tiene una descarga física importante, tiene antecedentes de fobia y tiene taquicardia. Eh, eso pequeño, ¿no? Esa pequeña mirada ahí, bueno, en realidad lo que hizo es bajar los niveles de ansiedad porque le estaba haciendo peor la medicación, porque era más, Claro. ¿no? Una mezcla, un cóctel, este, que cuando hay un buen diálogo entre profesionales y hay un buen diálogo entre el profesional y el paciente, esto se puede saber y entonces uno ahí va armando, como vos dijiste, ¿no? Cincelando artesanalmente qué Sí, tratamiento y cómo. yo poniendo la prueba por el horario, digo, pues, nos quedan 5 minutos. Ah, Te sí, verdad. escuchaba atentamente lo que vos decías y redondeando lo que yo tenía
para contarles, que es un tema netamente sexológico. O sea, la terapia sexual no debería ser siempre medicamentosa. No, no. Este, estaríamos contradiciendo el concepto sobre terapia sexual. Por supuesto que la medicación puede colaborar mientras se modifican los factores condicionantes y sostenedores del síntoma. Y eso es válido. O sea, lo vuelvo a repetir, la medicación puede colaborar mientras se modifican los factores condicionantes sostenedores del síntoma. Y eso es válido para lo psicológico, lo vincular y para lo orgánico también. Hay pacientes orgánicos con disfunción eréctil orgánica que van a requerir de por vida estar medicados con alguno de los fármacos, pero no solo con los fármacos proeréctiles. Hay que cambiar también la misma cabeza que lo llevó a que se haga tanto daño en el cuerpo, porque en algún momento la pastilla le va a dejar de funcionar, y por otra parte, por supuesto que el fármaco podría ayudar, mientras el sexólogo del lado de los trabaja, claro. psicólogos puede colaborar, modificar y los condicionantes y los sostenedores del síntoma, pero por eso el fármaco, por supuesto que es maravilloso y es útil, pero puede ser una ayuda o puede ser un encubrimiento dependiendo de todo lo que, bueno, No, no, totalmente. Aparte es muy importante en qué momento se indica, ¿no? Porque una cosa es que se indique indiscriminadamente desde el principio y otra cosa es que una vez que uno tiene más o menos visto y estudiado el paciente, uno ve dónde cortar ese círculo vicioso que se armó justamente porque ya está esperando el fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces a mí misma, que no soy médica, me dicen, pero ¿cómo, licenciada, tan rápido le parece? No, no es rápido, es simplemente para empezar a consulte con el doctor, a ver qué le parece, porque vamos a empezar a cortar este círculo vicioso en el que estás nervioso, crees que no vas a poder, entonces estás tenso, no te sentís lo suficientemente agradable para la otra persona, entonces ni se me va a parar y si se me para, acabo rápido. Bueno, este círculo Claro. vicioso, que lo hace sentir horrible y por supuesto quedarse en la casa y evitar el encuentro, vamos a cortarlo con lo otro. Claro, ¿No? claro. Entonces ahí se empieza, a partir de ahí la medicación que uno diría, está tempranamente indicada, está indicada no como cura, sino para cortar un círculo negativo, vicioso negativo, que se dio en este paciente porque reiteradas veces tuvo esta situación de fracaso. Uh-huh. Por supuesto que esto uno lo tiene que ir hablando, porque en la medida que va ganando seguridad el paciente, viene un día y te dice, no la tomé la pastilla y anduvo todo fenómeno. Uh-huh. Se olvidó del miedo, en realidad, no de la pastilla. Es parte de la buena terapia sexual. Claro, exactamente, exactamente. Ese sería. Este, Eh, Bien, bueno, nos sí, quedan, Gustavo, ¿querés que 2 minutos. dejemos Se me hizo récord. Sí, se hizo muy rápido. Y entonces, quizás podemos dejar como algunas, ¿no? Resaltar algunos conceptos, ¿querés? Y yo resalto desde lo psicológico algunos conceptos. Sí, tener presente que la medicación es útil, pero que hay que investigar por detrás del Una hora síntoma. más nos piden una hora más acá, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo es encubridora? Cuando solamente medicamos sin ocuparnos de lo que podría estar en la punta del iceberg del síntoma. No importa si es una eyaculación precoz, secundaria, una disfunción eréctil, una baja de deseo, solamente dar testosterona o antidepresivos para retardar la eyaculación o dar sildenafil sin investigar por qué está ocasionándose el síntoma en el ámbito de la intimidad y en el ámbito de lo corporal sería un error y ahí sería encubrimiento. Ahora, cuando es un coadyuvante para lograr y mantener toda la arquitectura, yo siempre lo comparo esto con sexo y alimentación son dos funciones vitales del ser humano, ¿verdad? Señor, si usted toma una pastilla para adelgazar y no aprende a comer, le sacan la pastilla y vuelve a engordar.
Usted tiene que aprender a comer, bien, Exacto, aprender a tener sexo, exacta, para exactamente. ocuparse de otras cosas. Es que, Bueno, claro, es es que lo que te es digo. totalmente, totalmente de acuerdo, Gustavo, porque es un aprendizaje. Lo que pasa que como lo que se aprende por transmisión, digamos, casi inconsciente de los mandatos, las Ujú. personas, tanto varones como mujeres, creen que no han aprendido o lo que saben es como debe ser. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, pueden empezar a aceptar que es un aprendizaje y que se Ujú. puede, más o menos, en cierta medida, desaprender algunos hábitos y descreer, ¿no? Esto relacionado, por supuesto, con la autoestima y con la historia de cada uno y empezar a probar este, empezar a probar formas distintas de sentir y de percibir al otro. Y a veces hasta de utilizar algunas viejas costumbres. Yo les hago el chiste de más zaguán, menos cama, Claro, 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 claro. ¿no? Nos dicen que va a cortar en cualquier momento. Sí. Nos dice, nos dice que se va a cortar en cualquier momento. Este, Bueno, me encantó. Muchísimas gracias por la no, invitación. gracias a vos. La verdad que es un placer haber compartido el vivo con vos, como es un placer trabajar contigo. ¿Mm? El placer es mío. El placer es mío y Bueno, fue mío de vivo. Muchas gracias, bueno, un cariño a todos y gracias seguimos a en vos. Dale, un beso contacto. a todos. Chao. Gracias.